queridos compañeros y amigos, señoras y señores, permítanme un momento que vuelva, igual que hice ayer, a resumir brevemente, más que ayer todavía, algunas cuestiones que son las que han inspirado este ciclo. Los tres ponentes, ya el señor secretario ha expuesto quiénes han sido. Los tres ponentes son arquitectos y docentes en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, pues porque pensamos que en su tarea es necesario e imprescindible el pensar, la reflexión sobre lo que hacen, para poder transmitirla a los alumnos cuyo aprendizaje tutelan. Así les hemos pedido que nos expongan una mirada sobre ciudad y arquitectura, la que ellos elijan, solo una mirada. Pues para construir su obra, el arquitecto necesita disponer de un presupuesto que normalmente escapa a sus posibilidades y es necesaria la iniciativa de un promotor, una institución o administración pública o privada o un particular. Pero si buceamos en el estudio, en sus archivos o cuadernos, encontraremos mucho más que el rastro de sus obras construidas. Croquis y bocetos quizás olvidados, otros proyectos nunca ejecutados, apuntes, notas de viaje o visitas a otras obras, fotografías, escritos y esbozos de maquetas y quizás mucho más, si pudiéramos indagar en sus recuerdos. Todo un mundo construido a lo largo de un itinerario vital y profesional. Y queremos también entender todo ello como patrimonio a valorar y atesorar. Según el reglamento de esta Real Academia, sus fines esenciales son el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones. De ahí la iniciativa de convocar estas jornadas y disponer así una plataforma de difusión y diálogo que trascienda el ámbito de una sola de las artes y procure el encuentro y el diálogo entre otras de las manifestaciones a las que esta academia acoge. Francisco Gómez Díaz, nacido en Linares, es doctor arquitecto y catedrático de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Sevilla. Ha participado como docente en diversas universidades de Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Italia, Cuba, México, Eslovenia y Ecuador. Patrono de la Fundación Arquitectura Contemporánea, es además conservador de la Catedral de Baeza. En su desarrollo profesional ha ganado premios en concursos como el Instituto Cervantes en Estambul, la rehabilitación de la Tercia de Montoro en Córdoba, 26 viviendas en Herrera, ordenación de la ciudad de Levante en Córdoba, Parque de las Riberas del Río Guadaira en Sevilla, ordenación del Arenal de la Fuensanta en Córdoba, Centro de Día para Mayores en Baena, 30 viviendas en Hornachuelos, Córdoba, etcétera, etcétera. Esta labor ha sido reconocida con algunos premios, como en varias convocatorias del Premio Félix Hernández. También ha sido mención especial del Premio Europeo de Paisaje, PaísMed, o en la 14 Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en la que fue finalista. Ha sido, y es una tarea muy significativa en la vida profesional de Paco, ha sido coordinador de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Cuba, de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la ONG de Arquitectura Sin Fronteras, impulsando labores de planeamiento, rehabilitación, fomento y formación durante más de 20 años. Tiene muchas publicaciones en su haber, como el libro Asalto de mapa, correrías de un arquitecto, de Forestier a Ser, Ciudad y Arquitectura en La Habana, que es la publicación de su tesis doctoral, Aprendiendo de La Habana, Dos miradas, La Habana, Ciudad Bahía, etcétera, etcétera. Y es coautor también en muchas otras publicaciones. Paco Gómez, nos conocimos siendo yo un docente novato y él el líder de un grupo de estudiantes contestatarios y algo impertinentes. Era el momento. Desde entonces Paco, con su gran generosidad, decidió que yo fuera parte de su mundo y así hasta ahora. Paco, en su trayectoria vital y profesional, ha elegido sembrar, tutorar y enriquecer ese mundo que ha creado. Un mundo en el que nos encontramos sus amigos, quizá yo sea de los más antiguos, gentes de aquí y de otros países, la isla de Cuba y los cubanos, siempre ávidos de ayuda, y todo aquel que felizmente se tope con él, con sus obras, sus blogs y sus publicaciones, con los análisis y narraciones de viajeros sobre las ciudades y arquitecturas que visita. Sospecho que algunos alumnos avisados serán felices de poder asistir a sus cursos. Y aquí nos encontramos hoy, atentos y esperando el relato de algunas de sus correrías de arquitecto, de los edificios, ciudades y gentes que conoció. Que lo disfruten.
Para mí es un placer estar aquí hoy en esta academia que no conocía efectivamente y participando en un ciclo de arquitectura junto con dos personas a las que admiro profundamente. José Ramón Sierra, que ha sido un referente, y no solamente en el campo de la arquitectura, sino en la pintura, y María González, que es de los equipos emergentes, ahora con Sol 89, que es su pareja, y que pienso que van a ser de los equipos que más proyección van a tener, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Yo estoy un escalón por debajo, lo siento, y además vengo a hablar de un tema que eso sí me apasiona, que es La Habana. Cuando Paco me llamó, Paco Torres, a quien le agradezco esa presentación inmerecida, aunque entrañable, cuando me llamó yo le dije que sí había alguna temática específica en este ciclo de conferencias. Me dijo que no, pero que en principio a él le seduciría que yo le hablase de La Habana. La Habana no es solamente, como decía, una pasión, sino que además se convirtió en objeto de investigación para mi tesis doctoral, que en última instancia dirigió Víctor Pérez Escolano, que lo tenemos también aquí, y que cristalizó en esa tesis hace ya, pues, no sé, 17 años, que se llama De Forestier a Ser, Ciudad y Arquitectura en La Habana, de 1925 a 1960. Bien, esos agradecimientos me parecen innecesarios desde el punto de vista de que para mí esto es, como decía, un placer hablar de La Habana, aunque me gustaría, he estado dándole muchísimas vueltas a cuál era el enfoque que le debería dar, porque La Habana es una ciudad que tiene una aurea mítica, que no deja indiferente a nadie, todo el mundo se posiciona sobre La Habana y sobre el país Cuba, y, por tanto, siempre cualquier ciudad es poliédrica, pero aún más en La Habana. Es decir, no se puede entender La Habana, no se puede entender Cuba sin la música, es algo intrínseco, no se puede entender sin la literatura, no se puede entender sin el cine. Es decir, que si, como decía, toda ciudad es poliédrica, para mí La Habana lo es mucho más. Y claro, estábamos hablando de un ciclo de arquitectura, con lo cual he tenido que ceñirme, en cierto modo, aunque algunas pinceladas me hubiese gustado dar en torno a este tipo de manifestaciones artísticas, y al final incluso me he atrevido a proponer una especie de resumen de cada una de ellas, por si a alguien le interesa echar una ojeada a su contenido. El título que le puse es La Habana esculpida en el tiempo. Es un homenaje a un cineasta para mí muy admirado, que es Andrei Tarkovsky, que tiene, entre otras, dos maravillosas películas, que son Stalker y El espejo, que si no lo han visto yo se lo recomiendo, y que tiene un libro que se llama precisamente Esculpir en el tiempo. En ese libro él manifiesta que en el espacio, evidentemente está hablando del espacio cinematográfico, se lee el tiempo. Y algo de eso hay en esta conferencia, y de ahí ese guiño y ese homenaje que quería hacerle a Andrei Tarkovsky. Pedro Juan Gutiérrez, una de mis recomendaciones, en su trilogía sucia de La Habana, dice que La Habana siempre ha sido y es un cruce de caminos, una ciudad mestiza, maravillosa, sensual, gozadora, sonriente, musical, bulliciosa. Dice, si usted da una vuelta por Suecia o Alemania, comprenderá por qué atrae tanto a La Habana. Y esto es una tautología para mí. Nosotros siempre hemos entendido que el Mediterráneo, que el Mediterráneo era el Mare Nostrum, era la fuente de nuestra civilización, de todas las culturas que poblaron la orilla y con las que trenzamos relaciones a lo largo de más de 2000 años. Algo evidente. Sin embargo, hoy cruzamos los 13 kilómetros del Estrecho de Gibraltar y nos encontramos con un país que tiene una lengua distinta, una religión distinta, una cultura distinta, pese a los inevitables y lazos que tenemos y nexo de unión con Marruecos. Pero la primera vez que yo crucé el Atlántico en dirección a América Latina, lo había hecho antes de Estados Unidos, fue precisamente a La Habana. Y después de 10 horas de vuelo y 7.500 kilómetros hacia el oeste, llegué a una ciudad que me resultaba familiar. Era como si ya hubiese estado allí. Una ciudad cuya atmósfera, cuya luz, cuya forma de vida de la gente, siempre en la calle, me recordaba muchísimo nuestras latitudes en las ciudades del sur de España. Y además hablaban como yo. Y pensé que el lenguaje no solamente es un vehículo de comunicación, el lenguaje es
una estructura de pensamiento y, si me lo permiten, hasta una manera de entender el mundo. Esto hizo que me cautivase absolutamente y, aprovechando, como bien ha comentado Paco, mi responsabilidad al frente de programas de cooperación de distintas instituciones, pues emprendí una tarea de investigación que, como he dicho antes, cristalizó, entre otros, con mi tesis doctoral. Esa ciudad, que es capital de la mayor de las Antillas, forma parte de una situación que, como bien dice ya Pedro Juan Gutiérrez, tiene una posición estratégica. Estratégica porque es justamente la isla mayor de las Antillas que cierra el arco del Caribe. Al norte está el Golfo de México y al este está el Atlántico. Bien, esa mayor de las Antillas tuvo una primera capital, que fue Santiago de Cuba, hasta 1607, que se trasladó al norte, a La Habana. Y esa Habana, precisamente, se fortaleció de ese carácter estratégico que tenía en la geografía de América Latina. De tal manera que su bahía, que es una bahía muy profunda y segura, fue el punto de confluencia de toda la flota española antes de surcar el Atlántico con dirección a España. ¿Por qué? Pues porque había infinidad de filibusteros, sobre todo ingleses y holandeses, que estaban, lógicamente, pendientes de esa flota para atacarla. Con lo cual, la única manera era concentrar la flota, a veces incluso durante 6 meses, en esta isla, para después pasar con convoy más seguros ese Atlántico. Una isla que ha tenido algunos vectores económicos ineludibles, el principal es el azúcar. Hay un dicho que dice que sin azúcar no hay país, pero además el tema del tabaco también ha sido un tema fundamental, la ganadería extensiva y algunos minerales estratégicos como el níquel en la zona de Moa, en la parte oriental. Una estructura de 1.200 kilómetros con un ancho medio de en torno a 250 kilómetros, es decir, tiene una estructura que encaja perfectamente con esa estructura lineal que hay quien dice que se parece a la piel de un cocodrilo y que tuvo una serie de ciudades fundacionales por parte de Diego Velázquez, la última de las cuales fue precisamente La Habana, porque se fundó La Habana en la zona norte cuando había habido un primer intento en Batabanó, en la costa sur, y después se había trasladado a Río Almendares, pero las condiciones geográficas no eran afortunadas y, en última instancia, llegó a lo que era la bahía del puerto de Cadena, donde finalmente se instaló. Una breve pincelada. Cuba tiene una serie de ciudades patrimoniales declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que son magníficas. O sea, La Habana Vieja, con todo su sistema de fortificación, es una. La otra es Trinidad, que está en la zona sur de la isla, Cienfuegos, Camagüey, que es el punto de casi la puerta del oriente de Cuba, y en Santiago de Cuba hay 2 enclaves maravillosos. Uno es el castillo de San Pedro de la Roca, conocido como el Borro de Santiago, y el otro son los cafetales franco-haitianos, porque cuando la independencia de Haití, a principios del siglo XIX, pues vinieron todos los franceses que cultivaban el café allí, en una proximidad de en torno a unos 80 kilómetros de esa isla, descubrieron la zona de la Gran Piedra, que tenía un clima, una orografía y una altura similar a donde ellos estaban cultivando el café, y se instalaron aquí. Y esos cafetales están ahora mismo lamentablemente abandonados, pero que, digamos que siguen siendo patrimonialmente muy interesantes, incluso en su relación con el paisaje. Tiene un potencial por encima de la economía de la que hablamos, que es evidentemente el turismo fomentado por parte del Gobierno como un turismo de resort, de sol y playa, sobre todo en toda esta callería norte, en la zona de Guardalavaca, Santa Lucía o Varadero. Son lugares paradisíacos, con arena blanca finísima y con cocoteros que llegan hasta la orilla. Varadero, lo que pasa es que está tan maltratado como nuestra Costa del Sol, pero es un lugar paradisíaco de una península de 6 kilómetros de longitud y una media de 200 metros, que es verdaderamente maravilloso. Pero junto con eso hay enclaves que también tienen protección por parte de la UNESCO, como pueden ser la zona de Viñales, las terrazas, la ciénaga de Zapata, los jardines de la Reina, hay enclaves, o la zona de Baracoa, en la parte oriental, que fue la primera villa que se fundó y que son absolutamente espectaculares. Es decir, que tienen un potencial de turismo, no solamente por el soporte, digamos, de ese turismo de sol y playa, sino también por el patrimonio, tanto natural como arquitectónico y urbano, que encierra. Entro en La Habana en sí, y aquí
he planteado como un diagrama de la evolución, tanto de lo que sería la ciudad en sí, como la evolución demográfica, ¿no? En estas ventanas que aquí aparecen, desde su propia fundación, que fue en el año 1519, se desarrolla en torno a una ciudad amurallada, que es la Almendra de La Habana Vieja, con todo el sistema de fortificaciones, que, como decía, también forma parte de la declaración de la UNESCO. Ya en torno a 1850 salta ese límite de las murallas, y empieza a consolidarse un primer ensanche siguiendo el mismo modelo que existía, que alineaciones a calle, a vial, una retícula de calle, que en cambio tipológicamente son bastante menos interesantes, porque frente a esos grandes palacios, casas, patios que se dan en La Habana Vieja, en la ciudad más colonial, en cambio en Centro Habana aparecen unas tipologías mucho más extrañas, más de lo que nosotros llamamos una parcela gótica, con menos fachada y mucho más fondo, patios laterales y las casas de alto. Y lo hace a través de dos calzadas que son... Las calzadas son unas calles muy importantes en La Habana, porque van a estar todas porticadas con grandes soportales, que eso va a dar lugar a libros tan maravillosos como el de Alejo Carpentier, de la ciudad de las columnas, y que van a crecer en torno a esa calzada del Cerro y 10 de octubre, porque es la única manera de llegar precisamente hasta la zona donde se cultivaba el azúcar en su hinterland. Salta a partir de 1850 no solamente esta zona de lo que sería Centro Habana, sino también el Vedado. El Vedado era un monte que era militar, porque las fortificaciones de La Habana, aparte de lo que sería el canal de la bahía, que ahora lo veremos, tenía una serie de elementos, de torreones, de baterías, y que hacían que este territorio fuera un territorio protegido militarmente. Bueno, pues es curioso, pero había una serie de normas que a mí siempre me llamaron la atención. Si un blanco pisaba el Vedado, le ponían una multa. Si era un mulato, estaba sometido a una serie de latigazos, y si era negro le cortaban directamente el tendón de Aquiles. Esa era la ley imperante para quien se atreviera a entrar en el Vedado. Es un modelo reticular de hipodámico, pero frente a los modelos iniciales, que son los que nosotros importamos a todas las ciudades de América Latina, aquí estamos hablando ya de una ciudad-jardín. Una ciudad-jardín que va a hacer que progresivamente se vaya creando una ciudad para la clase poderosamente más beneficiada por lo que allí se ha dado en llamar la sacarocracia, que es la aristocracia del azúcar, y que se traslada primero al Vedado y luego va a ir trasladándose progresivamente a lo largo de la costa hasta los últimos modelos, en los que ya, digamos, hay una referencia inequívoca a todo lo que serían los modelos urbanos de Norteamérica. Es decir, que para mí hay un tema fundamental, que es que mientras que a principios del siglo XX la referencia siempre es, más que Europa en general, Francia, París en concreto, y eso da lugar a algunos temas importantes, como es el encargo del plan de La Habana, un plan de embellecimiento que se le hace a Forestier. En cambio, luego empezará a mirar hacia el norte con una serie de influencias muy significativas, y va a estar, lógicamente, supeditado a todo lo que ocurra en Estados Unidos. Traigo primero una brevísima colección. La Habana tiene una cartografía impresionante de carácter histórico, pero una brevísima muestra en la que aparece el primer plano, que es el de Francisco Calvillo, donde hay tres fortalezas que son interiormente, en la fundación de la ciudad hipodámica, el castillo de la Real Fuerza, y dos que cierran el canal de la bahía, La Punta y el Morro. Esto es La Habana del Este, mientras que en la parte occidental es una topografía bastante horizontal y muy próxima a la lámina de agua. Aquí, en cambio, hay unos escarpes muy significativos que no van a ser, que no van a ser gratuitos. De tal manera que todos los días, a las 9 de la noche, se daba un cañonazo, que era el punto de partida de que se cerrase con una cadena esa bahía, de tal forma que a partir de las 9 de la noche no podían ni entrar ni salir esos barcos. Este plano, que es un plano anónimo del Archivo de Indias de 1740, se ve ya que la trama colonial de esa estructura hipodámica está bastante consolidada. El sistema de murallas se ve nítido, se ve también toda la zona de protección exterior, que es una zona lógicamente militar, las fortalezas que cierran la bahía y
la fuerza que es esta de aquí. Más luego, algunos elementos significativos que van a ser la fundación de la ciudad de Regla al fondo de la bahía y un enclave que es Guanabacoa, donde van a ir todos los, digamos, esclavos libertos que se van a ir produciendo. Y en un proceso en el que para mí es fundamental que todas, incluso esas manifestaciones artísticas a las que me he referido inicialmente, sin las cuales no se puede entender Cuba, tienen que ver mucho con el mestizaje. O sea, yo creo que allí tienen un refrán que dice que el que no tiene de negro lo tiene de carabalí. Es decir, hay una cantidad de matices que cada uno tiene un nombre diverso y que tiene que ver precisamente con ese proceso de mestizaje prácticamente desde que llegaron los primeros esclavos a la isla de Cuba. Bueno, hay otro plano aquí del Archivo de Indias, que sería la fundación de la ciudad, y una imagen de un grabado del último cuarto del siglo XIX, donde se ve perfectamente ya desde La Habana del Este lo que sería esa ciudad que empieza a expandirse. Bien, a la derecha tengo una serie de imágenes de esas fortalezas a las que me he referido. La Real Fuerza es la primera, después el Castillo de la Punta y el Morro, que también me he referido a ella, y el último, que es el de la Chorrera, que está en la desembocadura del río Almendares. Bien, pero hay un plano que a mí me interesa muy especialmente, que es este plano de Silvestre Abarca de 1763. ¿Por qué? Porque en 1762, dentro de la Guerra de los 30 años, Inglaterra invade Cuba y la conquista. Conquista La Habana y además lo hace no por la parte del Canal de la Bahía, que estaba protegida, sino que lo hace por detrás, alcanza la parte de la cornisa del este de La Habana, por eso he hablado también de la orografía, y desde aquí, con la artillería, le resulta muy fácil, ¿no?, pues acceder a conquistar esta ciudad. Esto significa que un año le costaría a España y cediendo además la Florida, recuperar la isla de Cuba y la ciudad de La Habana. Pero aquí aparece ya una estrategia que me parece fundamental, que es decir, mira, si el problema ha sido un ataque desde donde no nos lo esperábamos, vamos a hacer todo un sistema de fortificaciones de carácter territorial, ¿no? Y entonces aparecen algunos elementos como el castillo de Atarés, aquí en la ensenada de Atarés. La ensenada de Atarés es la de la derecha, esta es Guasabacoa y esta es Triscornia, son las tres ensenadas que componen la bahía de La Habana. Hay otro castillo importante que es el Castillo del Príncipe, siempre en lugares de promontorio, y la más espectacular de todas es la Cabaña. La Cabaña se sitúa precisamente en la cornisa de la que atacaron los ingleses, perdón, que es que al no tener el mouse me cuesta trabajo, y es una fortaleza de tal dimensión que Carlos III llegó a decir que con lo que le había costado debería verla desde Madrid. Bueno, una foto aérea precisamente de esa bocana de la bahía, siempre con la fortaleza del Morro, que además tiene el faro para marcar el acceso a la bahía, y la punta en la parte derecha. Dos fotos también aéreas de 1936 y de 1990, opuestas, para que se vea, digamos, la consolidación de la ciudad, no solamente de lo que sería la almendra amurallada, sino también el sector de Centro Habana como ese primer ensanche de la ciudad. Abajo hay un plano que a mí me ha parecido siempre muy significativo, porque precisamente es de 1898, el año en el que perdimos la guerra contra Estados Unidos y que supuso el ocaso del Imperio Español y el inicio del Imperio Norteamericano. Ahí no hay ninguna duda. Además, como saben, fue gracias a un magnate de la prensa, que era William Randolph Hearst, que queda muy bien retratado en la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, ¿no?, que fomentó precisamente el enfrentamiento con España, con intención, lógicamente, de incorporar Cuba como un Estado más de la Unión. Y, de hecho, lo del hundimiento del Maine fue algo planificado por ellos, culparon a los españoles y entró en guerra. Bueno, esto es como la imagen fosilizada de ese momento, y el resto de las fortificaciones que antes no aparecían, aparecen aquí. El castillo de Atarés, en el fondo de la bahía, el del Príncipe, en la Cabaña, que como digo es enorme, y luego en la parte oriental, en el siguiente río, el Almendares. El otro es el de Cojimar, que es donde tenía la finca Hemingway, porque Hemingway prácticamente un tercio de su vida lo vivió en La Habana y construye esa fortaleza. Con lo cual se completa todo ese sistema de fortalezas que, junto con Cartagena de Indias, para mí son los más impecables que hay en toda América Latina. Los primeros lo hace Antonelli, después ya hay una serie de arquitectos, algunos de los ingenieros
algunos de los cuales he comentado. En este momento, La Habana tiene 2.200.000 habitantes, que significa aproximadamente un 27% de la población de Cuba, una superficie de 727 kilómetros cuadrados y tiene una estructura de 15 municipios, cada uno de los cuales tiene su propia estructura municipal. Tiene una asamblea municipal del Poder Popular, como se llama allí, y en total, bueno, pues generan de alguna manera un aglomerado que después está bajo el control de la Asamblea Provincial del Poder Popular, que controla toda la ciudad de La Habana como capital. Bien, yo quería ahora enseñarles algunas imágenes. He ido introduciendo algunos textos que me han parecido significativos. Este concretamente de Alejo Carpentier, de la ciudad de las columnas, en la que dice que La Habana, una ciudad que es emporio de columnas, selva de columnas, columna infinita, última urbe en tener columnas en tal demasía. Columnas que, por lo demás, al haber salido de los patios originales, han ido trenzando una historia de la decadencia de las columnas a través de las edades. Y esto me parece precioso, el hecho de pensar que esas columnas que conforman esos soportales infinitos, que se decía que se podía transitar toda La Habana a través de esos soportales, pues que al final sean como elementos que surgen del interior de los patios para colonizar toda la ciudad. Aquí, esta es la Plaza de Armas, algunas imágenes de la Plaza de Armas, el templete fundacional con una ceiba, que la ceiba es el árbol simbólico para la religión afrocubana, es posiblemente el árbol de referencia. Toda la base donde haya una ceiba hay siempre ofrendas de todos los que practican esa religión, de la regla de Ocha. Son muy interesantes. El Palacio de los Capitanes Generales es impresionante. No solamente por su arquitectura, que además yo creo que es un barroco como muy tropical, donde las formas responden precisamente a esa vegetación exuberante del trópico, sino que además delante, para no molestar al capitán general, se pavimenta con unos adoquines de madera, para que cuando pasaran los carruajes no hicieran ruido. El segundo cabo está en la misma plaza, es decir, es como el segundo en mando. Este es el soportal precisamente del Palacio de los Capitanes Generales y cada viga que hay ahí es un árbol. O sea, esto tiene una longitud, una dimensión absolutamente espectacular. Y me gustaba esa idea de Carpentier, de las columnas que invaden el espacio exterior a través de los patios, con esta imagen que es una pintura de Amelia Peláez que precisamente habla de las columnas en el interior de los patios. Junto con la Plaza de Armas, que es la plaza más significativa, hay otras 4 plazas principales en La Habana Vieja. Estamos hablando siempre de esa almendra amurallada. Una es la de la Catedral, la de San Francisco, que es esta de aquí de la derecha, la de lo que se llama Plaza Vieja y la Plaza del Cristo del Buen Viaje. Todas están presididas por un elemento religioso, excepto la Plaza Vieja, que es la plaza de la burguesía. Es de esa sacarocracia que yo he comentado, o sea, la aristocracia del azúcar, encuentran un espacio donde representar todo el poder económico que tenían, que era tremendo. O sea, estas familias, la mayoría de ellas vivían 6 meses en París y 6 meses en Cuba. O bien en La Habana, o bien en Trinidad, o bien en las haciendas azucareras que tenían en prácticamente todo el país. Y un cuadro que me parece también magnífico, de Mariano Rodríguez, precisamente sobre esta plaza de la Catedral. Voy incorporando algún elemento porque la pintura en Cuba, hay pintores verdaderamente fascinantes. Sigo con los espacios más significativos de La Habana. El Paseo del Prado. El Paseo del Prado era la Alameda extramuros, es decir, que cuando todavía no había saltado la ciudad de la almendra amurallada, ya este Paseo del Prado estaba configurado en su exterior, ¿no? Pero la imagen que tenemos hoy es una imagen diseñada por Forestier. Es magnífica, o sea, no solamente por esa bóveda de laureles de India, sino por todo el diseño de los bancos con un nivel de delicadeza enorme, con piedras jaimanitas y todos los bronces que algunos después veremos, desde los leones, las farolas, todos los vasos, magníficos. Y luego, además, había una arquitectura que tenía una cierta intencionalidad de unidad, no de uniformidad, sino de unidad. De tal manera que, aunque después han aparecido determinadas alteraciones, se veía siempre como un conjunto de una cierta significación. Y abajo, a la derecha, aparece la avenida, la que se conoce como el Boulevard de Obispo, que es posiblemente la calle Sierpes de La Habana, donde hay un edificio que es el Hotel Ambermundo, donde vivía Hemingway cuando se instalaba en La Habana.
Y a la izquierda hay otro cuadro de Abela, que me parece magnífico, con esa imagen de la azoteas de La Habana, en el momento prácticamente del amanecer, con esos colores sutiles, con todos los pasteles que de alguna forma trascienden a la propia edificación, y lo que quieren de alguna forma es también que la luz no se refleje con la intensidad que a lo mejor lo hace en Andalucía, sino siempre jugando con matices que tienen que ver más con el trópico. A partir del primer tercio del siglo XIX se solicita a la corona española la demolición de las murallas. Igual que otras muchas ciudades, entienden que las murallas ya no tienen sentido, la ciudad ha saltado por encima de ellas, ha crecido, y por tanto ellos lo entienden como un resto del pasado que hay que eliminar. Esa autorización llega en torno a 1860 y se le encarga a Juan Bautista de Orduña la planificación. Es un sector de una alta significación, esto era territorio militar, como han visto, de una alta significación porque en ese momento lo que se hace es una planificación con todos los equipamientos que de alguna forma demandaba la nueva sociedad burguesa del momento, ¿no? Esta imagen de la derecha es de la antigua muralla antes de la demolición, esta es la puerta de O'Reilly y esta es la puerta de Obispo, de todo el lienzo de muralla, y ahí van a aparecer elementos como el museo, van a aparecer el teatro, va a aparecer el cine incluso, va a aparecer las sociedades más importantes que tienen que ver con la representación en Cuba, los hoteles, es decir, que todo ese sector va a ser un sector, para mí, muy importante porque incluye además el Capitolio. Y un elemento también significativo es el que aparece en el centro. José Martí es el referente fundamental de carácter intelectual en el siglo XIX como prototipo de que estaban buscando la independencia con respecto a la colonia, con respecto a España, y va a ser una persona absolutamente respetada y venerada en Cuba, empezando por el propio Fidel Castro, que él se declaraba nacionalista martiano. Y esta plaza es muy bonita porque con la figura de Martí en el centro, lo que se crea con las palmeras, la palma real es el árbol nacional por excelencia, de la cual se saca todo el material para hacer los bohíos son las casas de campo, y se crea una especie de témenos, es decir, hay toda una estructura de columnas, de palmeras que funcionan casi como columnas que cierran ese témenos dentro del cual aparece la figura de Martí. Una imagen de ese parque central, que es donde está la figura de Martí, para que vean la importancia de esas comunidades españolas. Este es el centro gallego, con un proyecto de Paul Belot, que es el que hace después el primer palacio presidencial de La Habana. Este es de Manuel del Busto, este es el centro asturiano y el lugar más significativo de La Habana. Este es el Capitolio, aquí está el Cine Pairés, y aquí hay un elemento que a mí me parece muy interesante, que es el primer edificio comercial, donde, con la historia de los pasajes, que en aquel momento incluso hasta Walter Benjamin ha escrito sobre el tema de los pasajes, este edificio, que se llama Manzana de Gómez, lo que tiene son dos pasajes en diagonal que son verdaderamente interesantes. Y el Capitolio Nacional, que es una obra emblemática, se acaba de recuperar recientemente porque en determinado momento se quedó como una zona de museo para visitar, pero se trasladó toda la sede legislativa a la Plaza de la Revolución con Fidel. Y luego, pues, a propuesta de Eusebio Leal, que es una persona clave en La Habana, lamentablemente fallecido hace un par de años, lo que se planteó es volver a traer aquí esa Asamblea Nacional y recuperar el edificio del Capitolio. Bueno, y una pintura de otro de los magníficos pintores cubanos, que es Portocarrero, que ilustran precisamente este sector. He hablado de que mi tesis bascula entre dos planes, el plan de Forestier y el plan de Sert. El plan de Forestier se desarrolla a través de 3 viajes que él hace entre 1925 y 1930, en plena época del Machadato, la dictadura de Gerardo Machado. Es un encargo que se le hace porque hay tantísima burguesía de esa sacarografía a la que me he referido, que viven en París, que están fascinados con toda la obra de Forestier allí en París. Y entonces lo llaman para hacer, él le llama anteproyecto de sistema de avenidas y parques, pero en el fondo es un plan de embellecimiento. Él no entra en lo que significa una planificación de ciudad a la hora de dotar de nuevos servicios, de barrios de vivienda. No, él lo que plantea es una estructura que tiene un punto haussmanniano, porque a partir de lo que sería después la Plaza de la Revolución, que es la Plaza de la República en este momento, traza una serie de grandes ejes que conectan
con el Parque Nacional de La Habana, y con un intercambiador que hace él en la bahía, donde él pensaba que todo lo que era el tráfico marítimo se tenía que llevar. Eso unido a otra serie de factores, como es el enlazar todas las vías principales y, sobre todo, en la zona sur, que había sido una zona dedicada fundamentalmente a los barrios de las personas menos favorecidas económicamente, y que, en cambio, lo une con este mismo sistema porque él quería, de alguna manera, que todo participase de una cierta idea de centralidad. Hay algunas decisiones, para mí, un tanto, en fin, discutibles, como es la apertura de algunos grandes ejes enfrente del Capitolio para que llegara hasta la bahía, y que no me parece muy afortunado, e incluso en algunos puntos también plantea demoliciones hasta incluso en el propio malecón. No será el único. Bueno, y él, aparte de que desarrolla con mucha nitidez toda esa estrategia, aquí, por ejemplo, está el Palacio Presidencial, que construirá Paul Bellew, y que él quería que todo esto fuese la Avenida de las Misiones. ¿Qué significa la Avenida de las Misiones? Que todos los edificios que se construyeran ahí fueran las misiones diplomáticas de todos los países, de tal manera que todo se presidía con una plaza abierta hacia la bahía, donde estaba presidida precisamente por el Palacio Presidencial y acompañada por todas esas delegaciones presidenciales. Y este es el desarrollo de esa Plaza de la República, que es la actual Plaza de la Revolución, que además jugaba mucho con las cotas, que hay que reconocer que incluso para mí el nivel de control que tenía de lo que era la vegetación tropical era bastante grande, y creo que a esos niveles me parecen que un plan más sensible que en los grandes trazos gruesos de la planificación de la ciudad. Y estos son algunos detalles. He hablado del Museo del Paseo del Prado, estos bronces magníficos que él incorpora junto con todo el sistema de banco y toda la ordenación del Paseo del Prado, e incluso esta escalinata de la universidad, que lo desarrolló, está presidida lógicamente por el alma mater, y que lo desarrolló en un momento en el que llegaba la conferencia panamericana en La Habana. En ese momento hay una proliferación de edificios art déco, como el Bacardí, la moderna poesía, el López Serrano, incluso el modernismo a través de los catalanes. Curiosamente, no es en este caso, digamos, una influencia directa de Francia o de Bélgica, sino que Mario Rotjan, que es un arquitecto catalán que se va a vivir a La Habana y tiene un éxito enorme entre una parte de la burguesía, aunque los arquitectos más academicistas e instalados a esto le llamaban el arte de barbería, ¿no? Porque decían que esto no tenía nada que ver con la arquitectura que realmente se debía hacer en La Habana. Pero la calidad de los espacios interiores, como es este del edificio América, es envidiable. Justamente en el mismo año en el que se planifica en Barcelona, o sea, que se hace el Plan Cerdá, se hace también, o se acomete la primera parte de colonización del Vedado. El Vedado es ese monte que ya he comentado. Bien, no se empieza a continuación de Centro Habana, sino que curiosamente se van al extremo opuesto. Se van al río Almendares, y este sector, que va a estar entre la avenida de Paseo y el río Almendares, se llama El Carmelo, y es de Ivo León, que es el mismo que 20 años después planificará el resto de la ciudad. Y aquí, como decía, ya no estamos hablando se mantiene la estructura reticular, como bien dicen, como ya he comentado, pero esto es un modelo de ciudad-jardín, donde en lugar de existir esas casas patio que había sido de alguna forma el signo identitario de La Habana, bueno, de La Habana y de prácticamente todas las ciudades coloniales, se va a convertir en parcelas donde aparece un palacete central con un jardín perimetral y unas calles muy arboladas, de tal manera que el modelo, lógicamente, va a cambiar drásticamente, aunque sigamos hablando de una estructura hipodámica, ¿no? Hay alguna imagen de la evolución de ese municipio, porque parte de esa estructura administrativa de La Habana es también el Vedado, y un cuadro que a mí me gusta mucho, que es de Mariano Rodríguez, que habla de las masas y del Vedado. Está hablando de la parte, no esta parte occidental, sino la parte oriental del Vedado, donde, al ser la última, empieza ya a romperse, digamos, la altura unitaria de edificación, y aparecen ya el sistema de rascacielos o edificios en altura en esa parte. Y cómo en determinado momento esos corredores verdes son el punto de partida de una masa que invade, porque realmente la ciudad de La Habana tenía su vida centrada mucho en el Vedado.
Hay una calle, que es la calle 23, conocida popularmente como La Rampa, y que en ese momento se llamaba el Broadway habanero. Ahí estaban todas las casas, la sala de fiestas, estaban todos los cabarets, los mejores bares, los mejores restaurantes, los mejores hoteles. Es decir, lo que era La Rampa era el modelo que, digamos, representaba más el espíritu de esa influencia norteamericana. Hay una película de animación de Fernando Trueba, que es Chico y Rita, que lo hace con Mariscal, que me pidieron a mí documentación de algunos temas y que precisamente yo creo que reflejan maravillosamente bien lo que era La Habana en ese momento. Estamos hablando de la década de los 50. Estas son imágenes del Vedado. Hay un elemento fundamental, que es el monumento a José Martí, producto de un concurso, no voy a contar porque es muy largo, y esta es esa estructura que es la calle Paseo, era la articulación entre el Carmelo a la izquierda y lo que se llamaría el Vedado a la derecha, aunque todo al final acaba siendo el Vedado. Y esta parte oriental es la que yo comentaba, que aparecen ya edificios en altura, que son los que aparecían en el cuadro que hemos visto anteriormente. Esta es la Plaza de la Revolución, es una foto hecha desde la parte superior del Monumento a Martí y presidida por un edificio que es el Tribunal de Cuentas, que Fidel le incorpora esa imagen tan icónica del cuadro de Korda del Che en esa fachada, que a mí me parece que es un magnífico edificio con un sistema de brise soleil muy le Corbusiano. Les voy a enseñar algunos edificios de esta época que me parecen interesantes, aunque sean muy breves. Este primero es el primer edificio multifuncional que se hace en La Habana en el año 47 y viene de la mano de un arquitecto español exiliado en Cuba, que es Martín Domínguez, el de Arniche y Domínguez, que era un equipo muy consolidado en España. Martín Domínguez se exilia en Cuba, va a trabajar con varios equipos, no le llegan a homologar el título y siempre con gente más joven, pero quien le da continuidad a toda la labor. Y esa nota de calidad va a ser inequívocamente Martín Domínguez. Este es un edificio que tiene un cine, tiene los estudios de radio y televisión, tienen oficinas, tienen restaurantes, etcétera, ¿no? Y es muy interesante, no quiero entrar porque me puedo enrollar demasiado, con la manera en la que él interpreta la ordenanza del Vedado, que obligaba a 5 metros de jardín más 4 metros de soportal. Entonces, jugando con la rampa, que es precisamente esta de aquí, hace un juego de enlace de edificios, de transición de cotas, etcétera, verdaderamente maravilloso. Y luego una fachada que había que ser valiente para lanzar una estructura tan potente. Estamos hablando del año 47, cuando lo que imperaba era una arquitectura absolutamente académica. Bien, el Tribunal de Cuentas, yo lo he enseñado antes, aquí todavía no se había colocado la silueta del Che, pero es un edificio que para mí tiene un valor enorme por esa expresión abstracta que tiene y porque en el fondo son un edificio que alberga todo lo que sería el Tribunal de Cuentas, más luego una zona que es de donde están todos los servicios comunes, incluyendo el Salón de Actos. El FOXA, Fomento de Obras y Construcciones Sociedad Anónima, es el segundo edificio más importante que hace Martín Domínguez, en este caso ya no con los socios que tenía antes, sino con otros socios nuevos con los cuales durará bastante, que es Ernesto Gómez Sampera, Mercedes Díaz y el ingeniero Bartolomé Bestard. Ellos lo venden como una ciudad, o sea, ocupaba una manzana entera del Vedado con un zócalo lleno de oficinas, de locales comerciales, de infinidad de usos de carácter colectivo, una cubierta de esa plataforma donde está piscina, juegos recreativos, zona de niños, etcétera, y sobre eso emerge el edificio, que es como una especie de libro abierto, el segundo edificio más alto construido en el mundo en este momento, y además lo hace con una estructura de hormigón en contra de todas las recomendaciones que le habían dado en Chicago, donde se traslada para aprender cómo se hace un rascacielos, y a mí me parece un edificio magnífico, con unas tipologías verdaderamente estupendas. De hecho, su segundo exilio, que se va a Estados Unidos, después del triunfo de la Revolución, él vivía aquí. Otro edificio francamente estupendo, el seguro médico, de un arquitecto, aunque haya dos socios más, aquí está Antonio Quintana, que un edificio sería lo equivalente hoy al Ministerio de Sanidad, con la misma tipología, es decir, un zócalo potente de todo lo que serán las oficinas del Ministerio de Sanidad,
una planta libre común y una pieza que emerge con unas tipologías muy sencillas, pero que va jugando con las extremas, invirtiéndolo, siempre con la caja de escalera exenta, perdón, con intención de que al final los balcones jueguen al tres bolillos con unos revestimientos de gresite en 2 tonos de color muy buenos. Perdón, pero es que tengo una pequeña infección de garganta que me está dando la lata. Y luego este edificio, que me parece maravilloso. Este es el edificio Riviera. Según Antonio Ortiz, cuando estuvo allí acompañando a Víctor, a Paco en un concurso que convocamos en La Habana, Antonio Ortiz decía que este era el mejor edificio que había en La Habana. Un hotel con una estructura clarísima, de tal manera que se abre para que todas las habitaciones den al frente marítimo, con un lobby, posiblemente el lobby más bonito y más lujoso que yo conozco, y lógicamente viene de la mano de Johnson y Bolevitsky, que eran los arquitectos de Meyer-Lansky. Es decir, que estamos hablando del año 57, no he hablado de un proceso político, porque hemos hablado de la dictadura de Gerardo Machado, que llega hasta el 33, donde se produce la rebelión de los sargentos, que de alguna manera lidera Fulgencio Batista, que era sargento taquígrafo, y que durante una serie de años va a mandar en la sombra con distintos títeres. Después, en el año 40, cuando sacan la nueva Constitución, una Constitución para mí la mejor que ha tenido Cuba, que consigue eliminar la enmienda Platt, que me imagino que no sabrán lo que es, pero resulta que cuando deja de ser colonia española, Estados Unidos, de alguna forma, impone una Constitución que se aprueba en 1902, previo el visto bueno del Congreso de Estados Unidos, en el que se incorpora esta enmienda Platt, por la cual Estados Unidos podía intervenir en Cuba, o bien porque se le demandase por parte del presidente de turno en la República de Cuba, o bien porque ellos consideraran que la inestabilidad social que había en la isla merecía esa intervención. Y lo hacen en 2 ocasiones. Y era una gran aspiración de Cuba eliminar esa enmienda Platt, y se consigue en 1940. 1940, que todavía está jugando un papel importante Fulgencio Batista en la sombra. Él pierde las elecciones, la gana el Partido Auténtico con Grau San Martín, y él se marcha de Cuba y vuelve pues 12 años después, en 1952, para dar un golpe de Estado. Y da un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos, no nos vamos a equivocar, y que, lógicamente, hay una infiltración económica importantísima. Ya lo había oído antes, ¿no? Al Capone tenía su oficina y donde producía el alcohol era en La Habana, ¿no? Bueno, pues Meyer-Lansky es el promotor de este maravilloso hotel que es el Riviera. Un apunte muy rápido de algo que ya he comentado y que se ve muy claramente. Es decir, que desde lo que es la Habana Vieja, la ciudad colonial amurallada, el primer ensanche de Centro Habana, toda la zona del Vedado ya consolidada, va a haber siempre un vector de crecimiento a lo largo de la costa de las clases pudientes, siempre con parcelas cada vez más grandes, con modelos de jardín más esponjados, hasta que llegamos a la zona, digamos, más occidental, donde va a aparecer esos barrios que tienen ya que ver con un modelo anglosajón, ¿no? Ya no existe ni tan siquiera la retícula, ni tan siquiera con el vedado, con la vegetación que he comentado, sino que aquí aparecen ya pues una estructura orgánica de enormes parcelas con unas casas impresionantes, mansiones verdaderamente, como decía, impresionantes, e incluso la toponimia cambia radicalmente. Fíjense que ya estamos hablando del Biltmore, del Country Club, es decir, zonas que hasta en la propia toponimia están indicando esa clarísima influencia. Y el segundo vector es hacia el sur, siempre con las clases menos favorecidas. Es decir, que la costa se la reserva, digamos, esa burguesía muy potente económicamente hablando, muy de la mano de Estados Unidos. Había unas relaciones impresionantes entre los dos países. La mayoría de los arquitectos, de los buenos arquitectos de la generación del 50, que para mí han sido clave en el desarrollo de La Habana, estudian todos allí. Y, a su vez, también hay infinidad de arquitectos norteamericanos que vienen a trabajar a Cuba.
Todos los importantes, de Gropius, Mies, bueno, y algunos que vamos a ver ahora. En ese sector de crecimiento hacia el sur me interesa mucho este barrio obrero. Este barrio obrero que lo promueve un personaje clave para mí, que es Pedro Martínez Inclán, un intelectual catedrático de la Escuela de Arquitectura, pero además, curiosamente, su asignatura no se llamaba urbanismo, sino que se llamaba arquitectura de ciudades, que a mí me parece un tema precioso, la manera de llamar al urbanismo no como una disciplina, sino como una manera de jugar con la arquitectura con otra escala. Y incorpora a dos de los cuales van a ser para mí los mejores arquitectos de La Habana, Antonio Quintana, que curiosamente va a permanecer en la isla y después de una serie de años con una cierta condena de ostracismo en Cuba, se acaba incorporando casi como el arquitecto del régimen de Fidel. Y Mario Romañac, que en cambio se marcha de la isla, como prácticamente todos los demás, y que desarrolla una interesantísima labor en Estados Unidos. Bueno, pues este barrio obrero tiene buena parte de las connotaciones de esa arquitectura que he comentado, incluso de Antonio Quintana, las escaleras escindidas, el tema de las galerías o las casas tremendamente sensibles de Mario Romañac. Y de Mario Romañac, en ese otro vector del norte, traigo algunas de esas mansiones, está concretamente en la casa José Noval, que es una casa absolutamente espléndida. No he tenido oportunidad de visitarla porque no se puede visitar, ya que la tenía cedida Fidel a su biógrafa, una hindú, y que está hiperpublicada y que me parece una casa fascinante, una casa que, en cierto modo, no deja de hacer una referencia a lo que es el patio, aunque de una manera muy singular, toda vez que frente a los dos núcleos, esta es la sala de estar en doble nivel, que generan unas galerías a distinta altura, que son estas dos de aquí, bascula todo un vacío, que es el que da sobre la zona de los estanques y piscina de planta baja, que es una planta libre, con una permeabilidad visual tremenda. Una planta de día dedicada a la zona de servicio, comedor, etcétera, y la planta de dormitorio de arriba. Bueno, esta casa, en fin, es espléndida. En ese mismo sector, en medio de toda la floresta vegetal del trópico, aparece el Tropicana, de la mano de un arquitecto joven, que es Mas Borges, hijo de otro arquitecto, y que trabaja con otro exiliado español, que es Félix Candela. Félix Candela no vive en Cuba, nunca llega a vivir en Cuba, él siempre está instalado en México, pero tiene muchísima relación con muchos arquitectos cubanos, porque, digamos, su maestría a la hora de concebir estas cáscaras de hormigón que parecen inverosímiles, le lleva a tener una demanda importantísima. Si se fijan en la sección, este salón del Tropicana se llama Arcos de Cristal, ¿no? Y son una serie de bóvedas de unas láminas finísimas, lógicamente tienen unas vigas peraltadas por arriba, que son los que le dan el sustento, pero que aparecen prácticamente desmaterializadas en su perímetro, que se van escalonando hasta llegar a lo que sería el escenario. Es decir, hay como un efecto de perspectiva forzada, de trampantojo en cierto modo, pero que entre uno y otro lo que hay, que por eso se llama arco de cristal, son unas bandas de cristal, de tal manera que la vegetación exuberante de esta zona se mete dentro del espacio. El espacio es fascinante. O sea, yo no sé si han tenido oportunidad de estar allí, porque después tienen la otra, que es esta de aquí, que se llama Bajo las Estrellas, que en cambio esta está al aire libre, que está bajo las estrellas, es decir, está al aire libre, pero esta otra es una experiencia verdaderamente interesante, ¿no? Y precisamente la ligación con la música, para mí otro de los grandes escritores cubanos es Guillermo Cabrera Infante, aunque su libro más conocido es Tres tristes tigres, que les recomiendo encarecidamente, porque es un libro que prácticamente es como si te lo contasen oralmente, ¿no? Dice, hay páginas mías, en efecto, que deben leerse como una partitura. Donde empieza la música, tienen que morir las palabras. Y esta última obra que traigo de Mario Romañac es otra casa de esas fascinantes que están en la zona del Country Club. Es una casa que yo le llamo una tarjeta perforada, porque tiene una planta complejísima a través de una serie de vacíos especializados. Cada uno de esos vacíos, patios, tienen una escala y una significación en función de lo que les rodea,
La atmósfera de esta casa es verdaderamente importante, el lenguaje absolutamente contemporáneo, con un sistema de celosías que filtran la luz, matizan, etcétera, y con algunos recursos que a mí me parecen fantásticos. Si son capaces de vislumbrar este esquemita pequeño que hay aquí, verán que las cubiertas vuelan, se despegan del resto de la edificación con la intención de que el objetivo fundamental que había tenido siempre la arquitectura cubana, que es mediante la altura, en toda la escala, la ciudad colonial, la altura mínima son 6 metros, que es lo que va a favorecer el chabolismo vertical, introduciendo lo que ellos llaman barbacoa, que es para, en una habitación, resolver el programa funcional de una familia. Bueno, pues esa necesidad de ventilar esos espacios y quitar, por así decirlo, el aire caliente de en medio, aquí le lleva precisamente a este esquema en el que el aire caliente lo que hace es precisamente, al elevarse, expandirse a través de esos espacios que hay entre la edificación y estas cubiertas, ¿no? A mí me parece un recurso fascinante y la casa una joya. Y esta, que es entre los muchos que intervienen aquí, es Richard Neutra, uno de los arquitectos también exiliados de Centro Europa a la costa oeste de América. Las casas de Neutra aparecen prácticamente en todas las películas, siempre de Los Ángeles, las cornisas acristaladas. Esta casa es una casa que es una auténtica joya. Ahora mismo es la residencia del embajador de Suiza, porque Paul Schultes era banquero, y después de la Revolución pues se tiene que marchar, y antes de perder la casa lo que hace es que se la cede al Estado suizo para residencia del embajador. Pero además es que los jardines se los encargan a Burle Marx, que para mí es el mejor paisajista que hemos tenido posiblemente a lo largo del siglo XX brasileño, ¿no? Entonces hacen una fusión entre los dos verdaderamente fascinante, no solamente por la escala de los espacios, ¿no? Por todo un complejo, porque son una vivienda de una escala enorme, sino porque además Burle Marx va disolviendo la geometría rígida de la casa de Neutra dentro de un paisaje con una floresta vegetal cuyos límites son absolutamente orgánicos, y es una maestría y una delicadeza con la que disuelve esos límites que me parecen absolutamente encomiables. Una pincelada sobre el otro plan, que es con el que yo cerraba mi tesis, que es el plan Desert. Bueno, es que si cuento el plan me voy de tiempo, pero él llega a Cuba, está varios años y entra con pasaportes falsos y acaba yendo a Harvard, porque él tenía una invitación para dar clase en Harvard. Con pasaportes cubanos entra en Estados Unidos. Bueno, y como había tenido mucha relación durante ese tiempo, al final Nicolás Arroyo, que era el ministro de Planificación Nacional, le encarga el plan piloto de La Habana, que es como se llama realmente. Para mí es un plan que tiene algunos aspectos magníficos y otros que, como ahora comentaré, son muy dudosos. Primero, él crea como una especie de matriz verde, de tal manera que una ciudad que prácticamente como todas ha crecido a base de núcleos absolutamente autónomos, lo que hace es convertir todas esas fisuras de articulación entre los barrios en un sistema de corredores verdes. Corredores verdes que son los que él equipa, de tal manera que planteaba que desde cualquier punto de la ciudad, en menos de 15 minutos, esto llegaba a una zona donde tenía todos los servicios que la ciudad no había resuelto dentro de la propia trama urbana. Con lo cual, esos corredores se acaban convirtiendo en áreas de centralidad, dándole la vuelta precisamente a lo que habían sido hasta ese momento las traseras de los barrios. En ese sentido, magnífico. Luego me interesa hablar de los centros cívicos, plantea 5. Uno es la Plaza de la República, actual Plaza de la Revolución, con un modelo bastante interesante de ciudad abierta, la Loma de la Universidad, completando las facultades que había en ese momento, una isla artificial en el malecón, dedicada a ocio y negocio, es decir, todo lo que había ahí eran hoteles y casinos, y que él defendía porque el mar de leva en La Habana hace que haya penetraciones todos los años que a veces llegan hasta un centenar de metros hacia el interior de la trama. Entonces, con esa excusa, él decía, si yo introduzco una isla que tiene esa funcionalidad específica, me permite incluso elevar las cotas, romper la fuerza del mar de leva, y si demuelo todo el malecón, desde la calle más importante que era la calle de San Lázaro, antigua, ancha del norte, pues todas estas cotas también las consigo elevar. De tal manera que resuelvo
no solamente un tema funcional de alta significación, sino que además el tema del mar de Leva también lo controlo. Es una forma de verlo. En La Habana Vieja él crea el centro financiero, y ahora lo comentaré, y por último el quinto es el Palacio de las Palmas, o sea, el Palacio Presidencial de Batista en este caso, que se sitúa estratégicamente entre la Fortaleza del Morro, que es la primera que hemos estado comentando, que es la que tiene el faro, y la de la Cabaña. Todo un centro de poder exquisitamente bien diseñado, y ahora enseñaré alguna imagen. Pero fíjense lo que hace con La Habana Vieja. Él lo ilustra, bueno, aquí lo ven, que deja solo y exclusivamente los grandes monumentos. Deja el convento de Belén, el convento de Santa Clara, el convento y la iglesia de San Francisco, todos los edificios de la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral, la iglesia del Cristo en Viaje, y el resto desaparece, alternando calles. Es decir, él teóricamente mantiene la direccionalidad o de la trama original de La Habana, entre calles peatonales y calles rodadas, ¿vale? Pero si nos trasladamos aquí, el ejemplo que hace es que sobre una manzana cualquiera con su parcelación existente, él demuele la crujía exterior y la convierte en soportales. Y luego, lateralmente, desde la calle rodada, demuele una parte para resolver el tema de los aparcamientos, que era, lógicamente, uno de los problemas que ya en ese momento se estaba planteando en La Habana, que estaban entrando infinidad de vehículos de Norteamérica. Y, por último, esto le introduce una serie de patios que prácticamente homogeneizan toda la ciudad. O sea, que quien conozca, y he mostrado algunas fotos de La Habana Vieja, se dan cuenta de que al final lo que esto lo convierte es una ciudad uniforme, con soportales de 2 plantas, 3 plantas más a partir de ahí, y toda la ciudad desaparece, la ciudad histórica, exclusivamente dejando los grandes monumentos. Afortunadamente no se hace. Y esto es el Palacio Presidencial, que me parece una propuesta magnífica, en la que colabora SERT con Mario Romañás, con Gabriela de Menéndez y Mercedes Díaz. Estas dos últimas, dos magníficas arquitectas, habían sido las dos número 1 de sus promociones. Y es un palacio que sobre o bajo una especie de umbráculo de paraboloides hiperbólicos de hormigón, genera como una zona de mayor amplitud que es este patio, en torno al cual gira el Palacio Presidencial, y esta fisura donde están las dependencias privadas y de representación ya específica del presidente de la República. A mí me parece que es un proyecto magnífico, que además se incorpora también con una articulación de funciones a todo lo que eran los ministerios que se llevan todos aquí, y llega a plantear incluso un puerto privado entre las dos fortalezas, es decir, que juega con las cotas de las dos fortalezas, el Morro y la Cabaña, e incorpora este centro de poder que como proyecto me parece magnífico. Lógicamente no se hace. En La Habana del Este, que ya él había abierto el camino y se había construido un túnel bajo el canal de la Bahía para evitar que hubiese interferencia con los barcos, se le encargan 2 proyectos en muy poca diferencia de tiempo a magníficos equipos. Uno es a Skidmore, Owings and Merrill, de Nueva York, que hacen un planteamiento de un gran centro cívico, y me recuerda de alguna forma el planteamiento para La Habana Vieja, y luego todo un sistema residencial que es el que llega hasta la línea de costa, apoyado en la vía monumental, que es la que sale precisamente de este túnel bajo el canal de la Bahía. Poco tiempo después se le encarga a Franco Albini. Franco Albini, otro magnífico arquitecto de la Bauhaus, que también pasa por allí, igual que prácticamente todo, y vuelve a repetir, en cierto modo, el mismo esquema, desarrolla un poquito más pormenorizadamente esa estrategia a nivel de paisaje de lo que quería él introducir como ese centro cívico lineal, y una estructura mucho más orgánica de organización de las viviendas. No quiero entrar más porque me pierdo. Y el último proyecto que traigo de esta etapa evolutiva hasta el triunfo de la Revolución es un concurso. El concurso que es para un edificio monumental en La Habana del Este. Lo promueve ya Fidel y resulta que lo gana nuestro Martín Domínguez. Con Ernesto Gómez Sampera, Bartolomé Bestar ha muerto y se buscan a otro ingeniero que es Israel Sinuk. A mí me parece que es un proyecto espléndido. Esta planta baja me parece maravillosa. Prácticamente el edificio se ha desmaterializado. Solamente llevan a una parte lo que son los lugares comunes y locales que necesita de apoyo a esta zona, y luego la forma de articular el volumen mediante una serie de elementos que juegan con la ampliación de la vivienda de mayor programa
introduciendo estos paquetes que van dando una sección que le quita la rotundidad de la pieza. Y luego es muy interesante la tipología de la vivienda, muy elemental, pero me parece que incluso hasta las imágenes que dan desde este sistema de estanterías, que es filtro de privacidad hacia el salón que está detrás, o hasta el vestido de esta señora que aparece aquí, creo que está hablando mucho del momento. Curiosamente, pese a que el jurado le da el primer premio, Fidel se niega a apoyar el desarrollo de este concurso. Y se niega porque dice que hay que cambiar el paradigma, ya está bien de la arquitectura de autor y que hay que sumirse en una arquitectura anónima, hasta el punto de que las revistas empiezan a publicar proyectos sin autores. Él considera que hay que optar por la producción en masa para dar respuesta a todas las necesidades del país y se importan, a partir de ese momento, una serie de sistemas prefabricados de todos los países del este, sobre todo el gran panel soviético, el IMS yugoslavo, el Girón e incluso el Novoa, que la mayoría de ellos son sistemas cerrados que están pensados para climas fríos, no para climas como el de La Habana, en el trópico, con una necesidad de ventilación importante. Esto da lugar a problemas y algunos de los magníficos arquitectos que todavía, por lo menos en los años 60 y principios de los 70, estuvieron en Cuba, manipularon y consiguieron de alguna manera abrir algo que estaba pensado para ser prácticamente una caja de zapatos que se fabricaba en serie y se imponía. Antes de mostrarles algunos ejemplos de buena arquitectura todavía de esa época, darle una pincelada que se hacen en total 5 planes directores sobre La Habana, de acuerdo con lo que eran los planes quinquenales de carácter económico, pero que en el fondo las estrategias son las mismas que ya habían trazado el resto de los planes anteriores. Es decir, cerrar todos los anillos de tráfico de circunvalación de La Habana, que eran 3, buscar áreas de oportunidad para esas viviendas que se iban a construir en masa. En masa me refiero en cuanto a números, y de sistemas prefabricados, tanto en La Habana del Este, el caso de Alamar, como algunos barrios como Alta Habana, etcétera, que responden, como decía, a un modelo que incluso, por ejemplo, Alamar, en La Habana del Este, se empezaron a construir cientos de viviendas sin urbanizar, y eso ha generado un conflicto importantísimo, incluso de carácter medioambiental y de salubridad. Y luego, una cosa importantísima, que es que descubren el turismo, que todo el Caribe es una zona con un potencial de turismo importante, que ya incluso Sert lo había vislumbrado en su plan, porque él hablaba de La Habana de 3 millones de habitantes, donde incluso se podía ya alcanzar en torno a 1 millón de turistas al año provenientes de Norteamérica, y que ahora lo plantean con una colonización de hoteles en todo lo que sería la cornisa norte de La Habana, con un problema que es que precisamente el poco petróleo que se encuentra en Cuba está en esa costa. Es decir, el petróleo es incompatible con el turismo porque además tiene una cantidad de azufre enorme y el proceso de refino es carísimo. Tuvieron que cambiar incluso la maquinaria, en fin. Entre las obras que me gustaría enseñarles rapidísimamente de esta etapa de la Revolución, esta, que me parece magnífica, que es la unidad habitacional número 1, que se llama Camilo Cienfuegos, en La Habana del Este, de la mano de unos jovencísimos arquitectos, que eran Uda Costa y Mario González, está también Josefina Rebellón, etcétera, y concretamente Mario González me contaba que ellos estaban terminando en la facultad, y le encargan un grupo residencial de esta escala y estaban desbordados. Entonces me decía que no podían hacerlo oficial, pero que se iban a casa de Antonio Quintana, que es el arquitecto que les he mostrado anteriormente, para que él de alguna forma los dirigiera. Él le hacía los croquis y después ellos de alguna forma los pasaban a limpio. Con lo cual esto ha quedado en la intrahistoria de este núcleo residencial, que me parece absolutamente magnífico, porque además la propia disposición del edificio en altura genera una especie de perímetro y un gran vacío central, que aquí están los campos de béisbol, pero además prácticamente todo el espacio es peatonal. Imposible, no se cruza nunca el tráfico rodado con las áreas peatonales, con lo cual es una zona súper segura para los niños y un lenguaje que me parece absolutamente contemporáneo. La siguiente obra que les enseño, posiblemente la más conocida, que es las escuelas de arte. Las escuelas de arte son obras de 3 arquitectos, uno que es Ricardo Porro,
que poco después se va a exiliar en París, y dos arquitectos italianos que, en cambio, van a Cuba y se incorporan a la Revolución, que son Vittorio Garatti y Roberto Gotardi. El último, Roberto Gotardi, ha muerto hace un par de años. Bueno, pues el tema es que ellos no tenían materiales, o sea, cemento prácticamente no tenían, y se tienen que inventar un sistema de construcción que lo hacen a base de bóvedas de ladrillo. Entonces, es un conjunto verdaderamente magnífico. Están las escuelas de artes plásticas, que es esta de aquí arriba, está la de música, que es esta de aquí, la de teatro, la de danza y circo. Y todo en medio de un sector que se le cambia el nombre. Esto era el Country Club, aquí aparecen, perdón, las grandes mansiones que yo comentaba antes, y aparece en lo que ahora se empieza a llamar Cubanacán, que es un distrito. Esta obra no se llega a finalizar, precisamente porque Osmani Cienfuegos, que era el ministro de Obras Públicas en esa época con Fidel, es el que se encarga de transmitirle que la revolución no tiene recursos para la arquitectura de autor, porque su objetivo es implementar la educación, implementar la sanidad y construir viviendas en masa para dar respuesta a las necesidades del país. Y es el momento en el que Ricardo Porro, y no solamente Ricardo Porro, se exilian, y la arquitectura va a ir decayendo a partir de este momento. No obstante, hay algunos ejemplos que me parecen magníficos. Este, concretamente, que es la Ciudad Universitaria José Antonio Echevarría, en el que también participan un montón de buenos arquitectos. Humberto Alonso, ya ha aparecido, Fernando Salinas, otro de los magníficos arquitectos cubanos, y que, pese a que trabajan también con sistemas prefabricados, empiezan a conseguir una calidad en el diseño, tanto a nivel urbano como arquitectónico, y sobre todo en los espacios libres, verdaderamente reseñable. Yo tengo una debilidad enorme por Cuco Garrudo. Cuco Garrudo es una de las personas que sufrieron de alguna forma su homosexualidad en un momento en el que se llamó el Quinquenio Amargo. Si abro este melón, nos da las 12 de la noche, así que prefiero dejar ese apunte, pero construyó cosas tan maravillosas como esta escuela vocacional Lenin, a base de un sistema prefabricado que, siendo gran panel soviético y siendo algo imposible de manipular, él me contaba cómo se habían divertido de alguna forma precisamente buscando adaptación a la geometría del solar y a la topografía, manipulando ese sistema. Un conjunto que me parece precioso, que está junto al cementerio, que es esta escuela primaria, hecha a base de aulas circulares, de Rafael Mirabal, en torno a un graderío que es como el núcleo central de toda la ordenación, más luego todos los servicios comunes en este otro gran círculo en torno a un patio central. Y este edificio, que es también de Antonio Quintana, que ya me he referido a él en varias ocasiones, que está en el Malecón, es un edificio maravilloso, hecho con un sistema de moldes deslizantes en un tiempo récord, y además con unos temas de optimización del lenguaje, siempre con sus características, ¿no? Que las escaleras se sacan fuera del edificio, y con viviendas que son mínimas, pero con una serie de temas que me parece que son especialmente interesantes. Y cierro esa parte con una obra que me parece magnífica desde el punto de vista de intervención en el paisaje, que es el Parque Lenin. El Parque Lenin, en el que de nuevo participan infinidad de arquitectos, todos los que forman parte de alguna forma del staff de la Revolución en ese momento, y que tiene algunos elementos como pueden ser el acuario, como pueden ser los restaurantes, e incluso la propia ordenación, que me parecen muy buenas. Y aquí incorporo una pintura de Wilfredo Lang. Picasso decía que posiblemente Wilfredo Lang fuese el arquitecto más interesante de ese momento a nivel mundial, y que tiene este cuadro en el que él de alguna forma planteaba una cierta integración de ese mestizaje de toda la población junto con el mestizaje de la floresta tropical. Puedo acabar aquí, pero le voy a enseñar brevemente una pincelada. ¿Me da 5 minutos? Sí, sí. ¿Sí? Es que tengo para otro tanto. Bueno, ¿qué es? Yo le he llamado La Habana Involución. Si nos pusiéramos a hablar de la situación actual en La Habana, sería bastante preocupante, por una crisis estructural que no consigue salir y con un sistema que ahora mismo no funciona. Así hay que hablarlo así de claro. Bueno, yo he puesto aquí una serie de datos que tiene que ver con el colapso de la URSS en el año 91, como todos ustedes saben, que eso provocó una caída del 36% en el Producto Interior Bruto, que
Fidel calificó como periodo especial. Pero los cubanos me decían que no, que el periodo especial era el anterior, que eso era la realidad. Pero el periodo especial era todo el tiempo que habían vivido a costa de la Unión Soviética, que lo estaba subvencionando, ¿no? Ahora mismo el salario medio de un cubano está en torno a 18 euros al mes. La vida es más cara que aquí. Un litro de leche cuesta en torno a 2,70, para que se hagan una idea, si la encuentran. Porque el problema es que ahora mismo hay un problema de desabastecimiento bestial, y que da lugar a que la última vez que yo he estado allí, yo he estado más de un centenar de veces en La Habana, la última vez, hace unos meses, los supermercados donde yo me abastecía habitualmente están cerrados porque no tienen que vender. El PIB del 2023 se ha contraído un 2%. En este momento la importación de alimentos es del 86%, es decir, no se cultiva prácticamente nada en la isla. Esto hace que un país no pueda ser viable y allí lo único que funciona es lo que ellos llaman la bolsa negra, es decir, el mercado negro abastecido de lo que cada cual se ve obligado a robar en su puesto de trabajo y vender en esa bolsa negra para sobrevivir. Yo les digo siempre que son héroes de la cotidianeidad. La emigración, y estos son datos oficiales, del año 2022-2023 son 650.000 personas. Esto significa que prácticamente 1.000 personas diarias se marchan de la isla. ¿Quiénes se marchan? Los más jóvenes, los que tienen posibilidad. Entonces, claro, se está produciendo una situación en la que los que no pueden emigrar son las personas mayores. Entonces, esto está generando un conflicto verdaderamente importante. Y los principales ingresos que en este momento tiene son el turismo, la remesa precisamente de todos los emigrantes que viven fuera y, por último, los servicios profesionales que prestan en el exterior. Es decir, médicos, profesionales desde la ingeniería, la arquitectura, la docencia, todo esto se prestan servicios que se cobran. En torno a 11.000 dólares al mes que cobra el Estado, no cobran los profesionales, y ellos le mantienen el salario, le pagan todos los gastos y le dejan una reserva de 50 dólares al mes en una cuenta de La Habana que la cobrarán a su vuelta, después de al menos 2 años de estar allí. Entonces, yo sufro porque, así como soy un enamorado de La Habana y de su gente, que me parecen que tienen una actitud vital verdaderamente encomiable, esto es el panorama que te encuentras. Y esto no es de un lugar cualquiera, esto es el lugar porque yo transitaba la primera vez que fui a Cuba, hace ya 25 años, bueno, no, casi 30, que era la calle Jesús del Monte, que es una de las calzadas importantes. Entonces, me llamó la atención esta pequeña nota de Emilio Esteves que dice: una vez que se accede a las ruinas, resulta inevitable suponer que se ha entrado en el corazón mismo de La Habana. Es decir, que esto, en estos años, les puedo garantizar que la ciudad no estaba así. Pero hay un dato oficial que es un hundimiento diario. Un hundimiento diario. No significa que todos los días se caiga un edificio, pero si hay una época de lluvias, en el momento que paran las lluvias y se seca, las estructuras colapsan. A mí siempre me decían, después de la lluvia no vayas por las aceras, que se te caen los balcones y te matan. Camina por el centro de las calzadas, que es un tema de protección. Pero yo cuando veo una ciudad con el potencial que ha tenido, y lo veo así, realmente sufro. Frente a eso, ¿qué tenemos? La arquitectura para el turismo. Aquí no hay escasez de recursos, lo que hay es banalidad en toda la arquitectura que se está haciendo. Entonces, aquí hay, igual que comentaba antes, ese doble vector entre la costa para las clases más favorecidas y el interior para los menos favorecidos. Aquí me estoy encontrando con intervenciones donde hay dinero para todo. Este, concretamente, es la esquina del Paseo del Prado con Malecón, ¿no? Además, una arquitectura que es lo opuesto que se ha hecho históricamente. Es decir, la arquitectura de cristal no funciona en un clima tropical. Lo que hay que hacer, como hacía Mario Romañá, es buscar los sistemas de ventilación. Pero si tú cierras un espacio y lo cristalas, el coste del mantenimiento del aire acondicionado es brutal. Y no solamente lo que se está construyendo, sino que este está a una manzana del que fue Habana Hilton, hoy Habana Libre.
un edificio que se está construyendo a un ritmo bestial, ¿no? Y cerraba aquí con una cita de Leonardo Padura, otro de los maravillosos escritores que tiene Cuba y que se lo recomiendo, sobre todo el libro de El hombre que amaba a los perros, en el que dice que la ola migratoria, esto es un artículo que ha publicado hace una semana en El País, es decir, no estamos hablando de... Dice, la ola migratoria actual a la que se han sumado estos amigos, él habla concretamente de personas que él conoce, parece ser la más nutrida de la historia nacional y conforma, sin duda, el reflejo de una satisfacción de tanta gente que prefiere la distancia y vivir todos los dramas que implica un exilio que permanecer en lo propio, esperando el porvenir luminoso que no se enciende, que nunca llega. A partir de aquí, paro. Si quieren plantear alguna cuestión, algún comentario sobre lo que he dicho, pues yo estoy dispuesto a que abramos el debate. Y luego, simplemente por si a alguien le interesa, tengo una relación de cine, música y literatura que me parece que, como decía antes, no se puede entender esta ciudad sin todos estos vectores. Es decir, si cualquier ciudad es poliédrica, La Habana lo es aún más. Así que gracias por haberme soportado. Muchas gracias, Paco, por tu magnífica conferencia. ¿Alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta que te interese hacer? Yo, por mi parte, si me permitís también 5 minutos, me ha sorprendido que no hables de Eusebio Leal, sino de pasada. ¿Podrías sintetizar un poco su relación con La Habana, con La Habana Vieja? Hombre, Eusebio Leal para mí no solamente ha sido un queridísimo amigo, posiblemente de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida, con una capacidad de convicción verbal como ningún otro, sino que además ha sido colaborador necesario en buena parte de toda la labor de cooperación que hemos desarrollado allí. Él tenía un título que se llama historiador de la ciudad, un erudito tremendo, pero él decía que el problema es que cuando lo nombraron historiador de la ciudad, que era una figura, pues como en otros muchos casos, meramente, digamos, de carácter intelectual, de gestión del patrimonio tal, que él se dio cuenta de que había un gran problema, que era la falta de recursos. Dice, es que La Habana Vieja se me cae encima. Entonces, él desarrolló un sistema que se lo planteó a Fidel, y Fidel lo apoyó, que era crear un sector rentable. ¿Qué significa un sector rentable? Dice, mira, yo no tengo recursos. A mí lo que se me ocurre es empezar a desarrollar una labor de rehabilitación de esos grandes palacios que tiene La Habana Vieja. Los voy a convertir en hoteles, los voy a convertir en tiendas inmobiliarias, en oficinas, los voy a poner en carga y con los recursos que obtenga de la explotación de toda esa labor del sector rentable, lo voy a invertir a la recuperación de la ciudad. Esto, que nos suena a lo mejor una cosa bastante asumible en cualquier latitud, significa crear un Estado capitalista dentro de un Estado comunista. Así de claro. Entonces, él tenía tanto amigos como enemigos y muy poderosos en los dos sectores. Para mí ha sido, ya lo digo, una pieza encomiable y además una persona de una lucidez tremenda. Que yo recuerdo incluso un día en una comida en nuestra cocina, en nuestra casa, que se le planteó que era una pena cómo estaba Cuba, porque aquello no funcionaba. Y él, en lugar de ponerse a la defensiva, dijo, lleváis razón. Dice, pero tenemos un reto. Si esto no cambia, aquello no tiene ningún sentido mantenerlo. Esa lucidez yo la he visto en casi ningún dirigente político en Cuba. Todo lo contrario. O
sea, ellos te piden siempre una adhesión incondicional y acrítica. Yo he tenido serios problemas porque, evidentemente, muchas de las críticas que uno ejerce son críticas constructivas para intentar mejorar las cosas, ¿no? O al menos esa era mi intención. Pero eso me ha generado conflictos y enemigos de estos acérrimos de por vida, porque ellos te piden absoluta, digamos, entrega incondicional. Mire usted, ¿no? Si yo veo que algo no funciona, yo no me puedo callar. Yo lo tengo, digo, igual que no me callo en España, que soy crítico con nuestra realidad, evidentemente yo no vengo aquí y me pongo una orejera. Yo tengo que decir lo que pienso. Y Eusebio es el único que aceptaba esas críticas, que no es fácil en un país como aquel. Eso sí, en fin, tenía problemas físicos muy serios y él decía que tenía un gran problema, que es que somatizaba los problemas y que eso le llevaba a tener prácticamente cualquier tipo de patología sufrida precisamente por todos los mecanismos de incomprensión que tenía a su labor. El final, que fue, yo creo, lo acabó matando, es que él, ese holding que había creado, que se llamaba Abaguanex, que era un surtido de empresas que se dedicaban a la explotación de todo lo que él había conseguido realizar, se lo quedaron los militares, que son los que realmente mandan en Cuba. Entonces, lo que hicieron fue, por así decirlo, dividir Abaguanex en las distintas facetas que tenía y poner al frente a un militar de acuerdo con las propias estructuras que el Ministerio de las Fuerzas Armadas tiene, pensando que los militares sirven para todo y saben de todo. Entonces, él lo pasó fatal, hasta el punto de que incluso tuvo una hernia, tuvo 3 hernias de disco, lo operaron y no comunicó oficialmente la operación, por temor a que eso fuese la excusa para defenestrarlo definitivamente. Al final lo defenestraron, lo dejaron como una figura decorativa, como el punto de partida, y él vio que toda la labor de su vida se había caído al suelo. Y creo que eso fue lo que acabó con él. Yo tuve la oportunidad no solamente de participar en un homenaje que se organizó aquí por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, sino incluso de coordinar este libro que aparece arriba a la derecha, en el que participó muchísima gente. Gente de aquí, gente de Cuba y gente de distintos países de América Latina, que en cuanto yo los llamé para que participasen en esta especie de libro homenaje, todo el mundo participó, incluyendo algunos de los embajadores que hemos tenido nosotros, como Carlos Alonso Zaldívar. Así que, ¿qué te voy a decir? O sea, yo siento muchísimo porque creo que es una persona absolutamente insustituible. O sea, La Habana será una ciudad bien distinta sin él. Estoy convencido de ello.